Bienvenidos a Vinilo Enfermos. El tutorial de hoy está dividido en dos partes. En la primera vamos a ver rápidamente cómo añadir un disco a tu colección si ya tienes una cuenta creada en Discogs. Y en la segunda, a partir del minuto 2:15, vemos cómo crear una cuenta y gestionar tu colección desde cero, paso a paso. El primer disco que vamos a meter en la colección es Songs of Love and Hate de Leonard Cohen, y como veis aquí es una edición española, pone Madrid, así que está fácil de localizar. Escribimos el nombre del artista, Leonard, y ya nos aparece Leonard Cohen, hacemos clic sobre su nombre y nos va a aparecer su biografía y su discografía completa. Podríamos directamente hacer clic sobre la portada del disco, pero lo que voy a hacer es teclear la referencia del disco que yo tengo para ir un poco más al grano y ver qué ediciones nos salen. Hacemos clic sobre esta portada y nos remite a la edición general, lo que se llama el Master Release, que incluye todas las ediciones del mundo de este disco. Vamos a filtrar por país y vamos directamente a ver las ediciones españolas, que son las que nos interesan. Vemos que hay diferentes ediciones españolas en vinilo de este disco y 4 de ellas tienen la misma referencia, el que tengo yo, así que vamos a intentar averiguar cuál es de las 4. Y lo más fácil pues es mirar directamente el código matriz, el matrix o runout que pone en Discogs, y se refiere a ese número que está grabado en la parte del disco cercana a las galletas, en las que ya no hay música, donde se queda dando vueltas cuando acaba. Y bueno, también se pueden distinguir las diferentes ediciones por detalles en las portadas o en las galletas, sobre todo en las etiquetas de los discos, pero lo más fiable siempre es ir a este número que está grabado o impreso en los discos, y es lo que no falla, ahí lo veis. Vamos a añadir el disco a la colección, ya lo tenemos localizado, así que esta edición es la que metemos y calificamos el estado del disco y de la cubierta, en mi caso con Good Plus, porque por desgracia el disco traía Mo, he hablado con el vendedor y me devuelve la pasta, no hay problema, pero esto es lo que pondría, disco con Mo aquí en las notas, y en la parte de folder pues tengo varias carpetas que corresponden con los espacios de mi estantería, de mi colección, que son más o menos los géneros, y aquí lo pondría pues en rock para luego poder encontrarlo fácilmente. Lo primero, vamos aquí a registrarte y nos abrimos una cuenta. Nosotros por supuesto nos vamos a llamar Vinilo Enfermos, así que ese es el nombre de usuario. Ponemos el correo al que queremos vincular nuestra cuenta, en nuestro caso el correo oficial del canal, viniloenfermos@gmail.com, y la contraseña que queramos, no la contraseña del correo, cuidado, la contraseña que queramos utilizar como contraseña de Discogs. Hacemos clic en donde hemos sabido de Discogs, en mi caso de Google hace años, aceptamos todas las condiciones, decimos que no somos un robot y crea tu cuenta. Te dice, ya estás casi ahí, solo tienes que contestar al correo de activación que te hemos enviado. Así que entras a tu cuenta de correo que has metido y ahí tienes ya el correo de Discogs diciéndote que te has registrado, pero que falta hacer clic en este enlace que te han enviado. El enlace te redirige otra vez a Discogs, donde tienes un mensaje de bienvenida y ya puedes empezar a subir tu colección, aunque nosotros primero vamos a ir a Settings para cambiar la configuración, el idioma y otras cosas. Lo primero que vamos a cambiar aquí en configuración es el idioma, de inglés a español, y aún así algunas cosillas nos seguirán saliendo en inglés por defecto. Cambiamos la zona horaria, cada uno la suya, y aquí yo tengo marcado recibir recomendaciones cuando estás mirando un disco, pues recomendaciones de discos similares, y normalmente te graba también las aportaciones que haces en la comunidad, eso lo tengo yo marcado como que sí. Lo siguiente, vamos a empezar ya directamente a subir un disco a la colección. Cuando te metes en tu colección por primera vez, pues Discogs te ofrece un tutorial que vamos a seguir aquí rápidamente para explicarte cómo ir subiendo los discos paso a paso. Lo primero que te dice es que tengas el disco en la mano para buscar todos los datos. Y aquí tenemos este single de Scott McKenzie con la mítica canción de San Francisco. If you're going to say... Aquí se ven detalles, producción, hecho en España. Vemos detalles que nos dicen que es una edición española. Buscamos la referencia aquí en el disco y allá vamos a buscar Scott. Me ahorro poner Mackenzie para no cometer faltas de ortografía y pongo Scott Francisco Spain para ir directamente a ediciones españolas de esta canción. Solo hay una versión que tenga la misma portada que la que yo tengo, así que va a estar fácil. Hacemos clic y lo primero que nos pide es que comparemos la copia que tenemos en la mano con las características que salen ahí citadas, la portada, la contraportada, el número de matriz, todos los datos que nos da, y le decimos que sí, que coincide. Aquí está fácil porque no hay versiones distintas, y le damos a añadir a colección para tener ya el primer elemento en nuestra colección. Nos pregunta si queremos tener la colección pública o privada. De momento la tenemos privada para que no la pueda ver nadie,
y nos dejaría ir a ver la colección, pero de momento lo que queremos es poner el estado en el que está el disco. Media Condition es el disco en sí, ponemos Very Good Plus, y la funda Sleeve Condition, pues Good Plus porque está hecha polvo, y nos permite añadir notas, pero lo que vamos a hacer ahora es añadir más campos aquí para poder describir más información. Se puede añadir cosas como género, precio, los campos que tú quieras, y para ello vamos a configuración, nos metemos en colección y aquí veis los campos que tenemos, la condición del disco, de la funda y notas. Y vamos a añadir un cuarto campo que se va a llamar género, en inglés lo pongo de momento, y elegimos que sea un menú desplegable donde vamos a poner nosotros, escribimos las opciones que queramos que se puedan elegir, y de momento pues nada, escribo unas pocas de ejemplo que corresponden con los géneros que más tengo yo en mi colección: rock, punk, pop, reggae, pues unas cuantas. Aquí podéis poner las que queráis, y la realidad es que se puede poner así o se puede poner de otra manera utilizando las carpetas, que luego voy a explicar cómo utilizar las carpetas, con lo cual no haría falta esta cuarta categoría, sino que ya pondríamos directamente carpetas en las que clasificamos nuestra colección. Ya tenemos aquí añadido nuestro Scott McKenzie y aquí nos permite cambiar ya el género, pero lo vamos a hacer directamente yendo a la colección, donde tenemos el desplegable de género aquí. Ya al hacer clic tenemos todas las opciones que hemos escrito antes y elegimos rock. Ya tenemos añadido nuestro primer disco de rock a la colección. Cuando los discos son más modernos, como este single de Scarlett Johansson, y traen código de barras, pues es más fácil localizar la versión que tienes normalmente, aunque a veces para un mismo código de barras hay ediciones distintas, incluso de países distintos. Pero la aplicación de Discogs para móvil te permite utilizar la cámara y escanear el código de barras, ir directamente a las versiones que lo tienen, y en este caso es un disco que nada más que tiene una tirada en vinilo, así que es fácil de localizar. Vamos a elegir el single de 7 pulgadas y lo añadimos a la colección dándole aquí al botón. Discogs dice que es género rock y pop, pero yo lo pondría en mi estantería en la zona de pop, así que aquí voy a elegir pop en género, en el menú que hemos hecho antes. Ponemos la condición del disco y de la funda, como siempre, que no se olvide, y en notas no hemos puesto nada de momento, pero normalmente yo pongo si tiene algún defectillo el disco, si está muy sucio, cosas así. El siguiente que vamos a subir es un disco que tiene 3 versiones con la misma portada. Desmond Dekker de Israelites, el single es la edición española, pero al buscarlo en Discogs aparecían 3 ediciones, de las cuales una dice que es promocional. Aquí no pone nada de que sea promocional, pero las otras 2 tienen la misma referencia, una vez más, y solo sale la foto de la portada. No ponen datos ni de el número de matriz, ni sale imágenes de la galleta que nos permitan diferenciar una edición de otra. Aquí veis que hay otra española con la misma referencia, y lo que hago es añadir a la colección la que más gente tiene, porque entiendo que puede ser la misma versión que simplemente esté duplicada en la base de datos de Discogs. Seguimos añadiendo los discos del paquete este que he abierto antes, y este es un maxi single, pone que es alemán por aquí abajo, y así luego veréis cómo se puede filtrar la colección por los diferentes formatos de los discos: 7 pulgadas, 12, si es maxi, si es LP, etc. En este caso trae una pegatinita de estas que ponen los vendedores, que salen más fácilmente, pero es incomprensible que gente que vende discos ponga pegatinas en los discos, porque puede pasar esto: la quitas, sí, la quitas fácilmente, sale sin problema, te dicen a veces, y se lleva trocitos de pintura y cosas así. En fin, buscamos, es que me cabreo con facilidad, buscamos Phil Collins, Germany, Air, y nos sale ya la única portada, es esta alemana, la única que es igual que la que tenemos, así que no hay duda que es esta edición. Les ponemos el estado, Very Good Plus, y en este caso pop también. Nos dice aquí Discogs que es rock, pero yo no lo pondría nunca en mi sección de rock, así que lo pongo en pop, que es donde luego lo buscaría en la estantería. Ya tenemos 4 discos metidos en la colección, y pulsando aquí arriba en los dados nos elige un disco al azar de los que tenemos metidos, y en el caso de la aplicación móvil vale con agitar el móvil en nuestra mano. Y aquí arriba nos da un valor estimado de nuestra colección basándose en ventas que se han hecho dentro del propio portal de Discogs. Cuando queréis buscar un disco que no encontráis y tengáis muchos, es muy útil la vista de portada, Cover View, y se ven fotos grandes de cada disco. Y también podemos filtrar todo lo que tenemos en la colección, pues por género, por década, por año concreto, por formato, tipo de disco, si es LP, 12 pulgadas, 7 pulgadas, si son singles o maxi singles.
Otra función muy interesante es la de clasificar nuestros discos, nuestra colección en diferentes carpetas. Le damos a administrar carpetas y podemos ir creando cada carpeta, introduciendo simplemente el nombre y le damos a añadir carpeta. Y yo lo que he hecho ha sido tantas carpetas como apartados tengo en mi colección para que luego me sea más fácil ir a buscar un disco a la estantería y saber por dónde lo tengo. Y esto es muy útil cuando tienes ya pues más de 100 o 200 discos, que empieza a ser un poco locura encontrar uno concreto. Esto conviene siempre hacerlo al principio, cuando estás empezando a meter los discos en tu colección, antes de que tengas muchos, aunque luego siempre se puede modificar. Cuando ya hemos creado nuestras carpetas, vamos a nuestra colección y en cada disco puedes hacer clic y nos aparecerá el campo folder, en el que ya podemos seleccionar en qué carpeta queremos guardar este disco. Este lo vamos a guardar en pop y al tener las carpetas estas hechas, pues ya no tiene mucho sentido tener el campo género, porque es básicamente lo mismo. Así que lo que vamos a hacer ahora es eliminar este campo yendo aquí a configuración de nuestra colección, y siempre que queramos añadir un campo o modificarlo, pues haremos lo mismo: configuración, colección. Ahí vemos todos los apartados que tenemos: condición del disco, condición de la funda, notas. Vamos a quitar, a eliminar haciendo clic aquí en esta casilla, género. Veis que es la columna de eliminar y le damos a guardar cambios, guardar campos, perdón, y nos elimina este campo. Y lo mismo haríamos si hubiésemos creado uno nuevo. Yo, por ejemplo, tengo el de precio y suelo introducir cuánto he pagado por cada disco que añado a la colección. Volvemos a entrar en nuestra colección y en uno de nuestros discos y vamos a ver ya cómo ha quedado la cosa. Aquí tenemos folder, tenemos notes y condición del disco y de la funda. Así que vamos a ver la vista general. Me gusta más que esta de las portadas. Ahí tenemos los 4 y vamos a meter cada uno en su carpeta correspondiente. El de Scarlett Johansson, le decimos que a pop, mover selección, y ya la ha metido. Quedan solo 2 sin clasificar. Le damos al de Desmond Dekker, hacemos clic y aquí elegimos la categoría, reggae, mover selección, y solo nos queda el de Scott McKenzie, pues a rock. Seleccionamos y mover selección. Y ahí en carpeta, aquí arriba, tenemos elegido sin categoría. Por eso ahora mismo no nos muestra ninguno, porque ya todos tienen una carpeta seleccionada. Entonces lo que hacemos ahora es hacer clic aquí y le decimos que nos muestre todos, y desde esa pestaña es donde podemos seleccionar la carpeta que queramos, si queremos ver solo los de rock, solo los de reggae, solo los de hip hop. Y además podemos clasificarlos por año, por artista, por título del disco, con un montón de cosas más que nos permiten hacer nuestras búsquedas y encontrar el disco que queremos encontrar cuando tenemos muchos. Pues nada, hasta aquí el tutorial. Espero que haya sido útil la explicación. He intentado ir paso a paso y explicarlo para alguien que realmente no hubiera usado el portal nunca, y supongo que bueno, la mayoría os habréis aburrido por el camino, no habréis llegado hasta aquí, así que gracias a los que estáis viendo el final. Esos son algunos de los discos que quedaban por sacar del paquete, que era un pedido bastante grande, y como siempre me despido recordando que os suscribáis al canal, me dejéis un like y los comentarios, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un saludo.